La mesa, ahora sí que del más allá. Y ahora sí que es del más allá porque Horacio Franco, ¿dónde estás, Horacio? Ando en Roma. Andas en En Roma. Roma. Y no en ¿Cómo Roma ves? Norte ni Roma Sur, sino Roma, Roma. Qué bueno que precisaste porque ya Fernando y yo te íbamos a decir que en qué esquina de la colonia Roma, de la Roma Norte o qué onda. Horacio, qué gusto y gracias por estar Qué ahí, gusto. que hoy tienes Gracias. concierto allá en Roma y que estés con nosotros. Muchas gracias, Horacio. Acabo de terminar el concierto hace Acabas de ratito. terminar, claro. Sí, Es que ando con horarios de acá. ya ¿Cómo te son las fue? 10 aquí. Bien, muy bien. Una acústica, hijo, sensacional. Una iglesia chiquita. Ujú. Bueno, como de 150 personas, pero una iglesia del siglo VIII, imagínense, construida en Híjole. el siglo VIII. Y digo, está ya con la ornamentación más barroca y todo, pero tiene una acústica o sea, verdaderamente increíble. En México no se pueden encontrar iglesias así con esa acústica, porque les platico nada más para dato Sí, cultural. sí. Las iglesias barrocas mexicanas, todas tienen bóvedas muy altas. Y cuando uno está al frente tocando ahí en el altar, o delante del altar, todo el sonido se va para arriba y se pierde todo. Se pierde, ahí está, ahí estoy tocando en esa iglesia bien bonita, miren. Todo el sonido se va hacia arriba, a la cúpula. Entonces, no se puede tocar a gusto en ninguna iglesia en México. Se tiene que microfonear. Donde se hacía la música en los siglos pasados, en el siglo XVII y XVIII, en México, era en los coros que están atrás, donde está el órgano. Entonces, el sonido, como ahí no hay cúpula, el sonido se iba para allá, se iba para toda la iglesia. Pero en frente, en el altar, es una tragedia, así, se pierde todo, se va para arriba. Y esta Ujú. iglesita que es una maravilla, no tiene cúpula, tiene solamente un techo alto, era una cosa verdaderamente maravillosa. Hasta la calle se oía la flauta sola sin amplificación ni nada. Impresionante. Ya, Horacio, pues muchas gracias por estar luego de este concierto. Y vamos con Fernando Rivera Calderón, que tal vez esté en la Roma Norte. ¿O dónde andas tú, Fernando Rivera Calderón? Ana Francis, bienvenida, Ana Francis. Hola, Hola, ¿qué tal, amigos? yo me encuentro en el pueblo de Tetelpan, acá arriba de San Ángel, cruzando el periférico, al lado de, les digo, frente al Panteón Jardín, acá, desde acá transmito, no estoy en Roma, pero digamos que aquí es como Roma al revés, porque aquí es amor, Amor, mi amor. domicilio es amor. Perfecto, ¡Qué Fernando. payaso! Y Ana ¡Qué Francis Moore, payaso! nuestra corresponsal en el Polo Norte. ¿Cómo estás, Ana Francis? Pues nos encontramos en las inmediaciones del poniente de la ciudad, en una reconocida cafetería que tiene muchas sucursales, pero siempre tiene buen internet. Y Sí, desde aquí estamos transmitiendo, sí, siempre tiene buen internet, un sí, internet sí, confiable, ni modo. Ahorita nos sí, vamos a sí, echar un sí. tecito porque sí hay que consumir. Y Sí, viendo cómo pasa el río, sí, estoy sí, sí. pensando seriamente en cambiar por canoa, mi Por canoa. automóvil por una canoa. Ajá. Vaya, vaya, pues bueno, así están las cosas. Ana Francis, y además, ¿alguna vez pensaste, podrías irte a las Olimpiadas en canotaje? O si fueras a las Olimpiadas, ¿qué harías? ¿Cuál sería el Ay, en bici, hipotético? en ¿En bici. bici? ¿Sí? Sí, extraño mucho mi bici, extraño Ujú. mucho andar en bici, dejé de andar en bici con este trabajo y lo extraño mucho. ¿Pero Y por qué? ¿Porque te volviste aburguesada automovilísticamente o por qué? por varias razones, es decir, porque muchos días sí era complicado estar en bici si tenías un montón de citas a las cuales había que llegar vestida de forma Mm, razonable y rápida de un lugar a otro y cargando cosas y y etcétera. no sudada. Luego, no sudada, un tiempito por seguridad, ¿no? Porque hubo varias cuestiones que dije como para qué me expongo de más, porque está muy fácil, en bici eres bien vulnerable, pues, ¿no? Eh, y ya, y ahorita pues la lluvia. Ujú, Entonces, yo creo el domingo me voy a ir a andar en bici aquí al ciclotón que se pone bien simpático, pero lo ujú. extraño muchísimo. Entonces, sí, si yo participara en una olimpiada, sería andando en bici. Bien, Ana Francis. Horacio, hipotéticamente, ¿tú en qué deporte participarías? Y te diría otra cosa, si pudieras quitar un deporte de los Olímpicos, ¿cuál quitarías o cuál agregarías? Órale, ¿Mm? órale, órale, órale. Eso es difícil. Bueno, tal vez alguno. No, es que todos son bien bonitos. Todos son.
no sé, déjame pensarlo, pero ahorita bote pronto lo que yo hubiera soñado ser así sería gimnasta olímpico. Yo si hubiera escogido desde niño algún deporte, sería la gimnasia olímpica. Se me hace uno de los deportes más hermosos que hay, Sí más, tienes el de más brazote, reto. Horacio. De más El reto, brazote sí lo sí, tienes, no sí. sé, pero pues no tengo la flexibilidad, ni tengo La nalga y el brazo sí la tienes, Horacio. la nieve y brazo sí, pero la flexibilidad es lo más importante que tienen que tener y esa fuerza que tienen cuando están con los anillos agarrados así y bueno, en fin, de toda la, o no sé, pero de los deportes que yo quitaría, estoy pensando y realmente pues tal vez el tiro, ¿eh? Tal vez el tiro, pero no, Mm. porque todos tienen una prestancia y tienen una razón de ser muy específica, muy padre, y todos los deportes para mí en este mundo son maravillosos, ¿no? Excepto aquellos que hacen por deporte, por ejemplo, la cacería, eso pues no me gusta ya, ¿no? Pero bueno, lo hacían por necesidad, pero finalmente, no sé, eso no es un deporte, no está dentro de las Olimpiadas, pero no sé qué deporte quitaría, pues, lo tendría que pensar, ¿eh? Porque, por ejemplo, la esgrima es un deporte también muy elegante, es un deporte que muy Sí. poca gente practica en México, pero es un deporte padrísimo. Igual sigue habiendo esgrima, ¿no? Sigue habiendo, Sí. pues es que todos, los saltos del atletismo es impresionante. No, es que todos para mí son Ujú. valiosos e importantes. Bien, Horacio. Don Fernando Rivera Calderón, ¿usted qué deporte hipotéticamente, así idealmente, le hubiera gustado practicar en materia olímpica? Me hago eco de lo que dice aquí al buen entendedor. Hay que quitar la matatena. O sea, no vaya a decir usted que matatena. Pero ¿qué otro deporte sí, Fernando? Como supongo que Canicas tampoco va a contar, Mm, Ay. no, mira que de adolescente me gustaba el deporte y hice un rato ciclismo, curiosamente iba al velódromo olímpico y eran unos entrenamientos verdaderamente intensos y me gustaba mucho y alguna vez me imaginé compitiendo en ese velódromo, así que coincido ahí con Ana y con Horacio, que además no lo ha presumido, pero es un ciclista impresionante que se recorre la ciudad en pocos minutos a velocidades que no sé, más veloces que las piezas que toca del barroco No, hispano, pero bueno, yo la verdad, Julio, lo que la experiencia me ha mostrado es que el deporte hace daño y que la verdad prefiero seguir así, pues en el trabajo intelectual, en la cosa sentimental, porque mira, me No tocó seas de fodongo, Fernando, no seas trabajar fodongo. yo trabajé en una sección deportiva en el periódico El Nacional, les he contado que mi compañero de pupitre era don Fernando Marcos, y me tocó entrevistar a varios excampeones olímpicos, y créanme, no acababan bien, me tocó entrevistar a Joaquín Capilla, por ejemplo, que se convirtió, y no exagero, en un fanático religioso, que además sufrió muchísimo porque él admiraba mucho al gran campeón Greg Louganis de clavados, y cuando Greg Louganis revela que tiene VIH y que es gay, Joaquín Capilla entra en una depresión que se encierra en su departamento durante meses sin bañarse, sin cortarse la barba, porque no podía soportar que su ídolo fuera gay. Y entonces se vuelve hipercristiano. Y bueno, yo lo entrevisté en esta etapa de su vida y era muy triste. O ver al Ratón Macías, después de haber sido un gran ídolo y campeón olímpico en su adolescencia, convertido en un priista de lo más acartonado y como sin el alma y sin esa capacidad de generar emoción. Es decir, a veces el deporte no siempre tiene un buen final. Bueno, pienso en Ana Gabriela Guevara y no sé si esté viviendo lo que debería vivir un atleta que le da glorias a su país, ¿no? ujú. Mm. Yo Bien, mejor Fernando. aquí a platicar en la mesa del más allá. Aquí Mejor tenemos no le nuestra doy glorias olimpiadita. deportivas a mi país, dice. ¿Para qué? Oye, Ana Francis, ¿algún ídolo o ídola que se te haya caído, como lo que menciona Fernando Rivera, no por las mismas causas, pero Ujú. algo, una creencia o algún personaje que de pronto se abata esa admiración tuya hacia él y digas, híjole, Se me cayó Carmen Aristegui. ¿ah? ¿Por Bien qué? gacho, sí. Pues de repente empecé a escuchar o sea, yo escuchaba su noticiero religiosamente todas las mañanas y todavía lo escuché
Pues toda la primera parte del sexenio, los primeros 3 años y así, cuando estaban estas mesas de los lunes, que no sé si sigan, que estaban Lorenzo Meyer y Fabricio Mejía, pero al principio estaban Sí. Lorenzo, Fabricio, no sé si estaba Fabricio, Y Denise Dresser. y Denise Dresser, que había estas combinaciones Sergio que Aguayo estaban también padres, estaba. Sergio Aguayo Sergio. y así, Ujú. ajá. Entonces escuchaba sobre todo pues esas mesas y etcétera. Y luego ves Ahora que los ya lunes está Ana Lilia Pérez. Ujú. Sí. que como que dejaron de estar varios ahí. Escuchaba yo a Sabina y a Denise cuando estaban, creo que los jueves o los viernes, estaba divertido. Y hasta ahí le di. Cuando se fue Sabina, ya me fui yo también, creo. Me empecé a ir. Y luego no sé qué noticia escuché. O sea, cuando lo de Chocolate Rocío, por ejemplo, ahí Ujú. sí me fui. Me fui porque sí fue así de, no, están en el hoyo, olvídenlo. O sea, o fue la de la Casa Gris, una de esas que, no me acuerdo cuál fue, Julio, que tú entrevistaste a quienes hicieron el reportaje Lo de los de las chocolates Rocío. inferencias, lo de Ajá. las inferencias y todo este asunto, que fue así como de, no, váyanse al... O sea, hasta ahí aguanté, pues, ¿no? Y sí se me cayó Ujú. bien gacho y era un personaje para mí admiradísimo. Bien, Ana Francis. Horacio, ídolo, creencia que se haya caído gachamente respecto a ti. Híjole, pues tendría que ir al lugar común con Ana Francis, ¿eh? En serio, yo era también seguidorcísimo de Aristegui y sí me decepcionó mucho por todo pues sí, el giro tan fuerte que dio. O sea, yo entiendo, Denise Dresser también la admiraba mucho antes, la conocí más superficialmente, pero incluso fui a dar una plática ahí al ITAM hace muchos años, ¿no? Hace como 10 años. Eh, el mismo Sergio Aguayo también. Hombre, es que, híjole, hay tantos que se me han caído, gente que admiraba, no han sido ídolos. Yo no tengo ídolos realmente más que Bach, yo creo, y pues sí, en realidad es un ídolo, es como para mí un ideal de persona que pues como todos los seres humanos tenemos defectos y cualidades, ¿no? Entonces yo no idolatro a nadie en realidad más que a las ideas de ciertas personas como Baja, las ideas de ciertas personas como Cristo, como López Obrador, como Gandhi, como Buda, como tú, Julio, o sea, es tener gente que respetas mucho por sus ideas, por su calidad de seres humanos, pues, ¿no? En ese sentido. Pero cuando oí hablar antes de Sergio Aguayo, por ejemplo, o oí hablar a la misma Dresser con esa argumentación tan sólida que tenían, y los veo hablar hoy con esa argumentación tan sólida que dicen tener, y que sabes tú que en un momento dado, pues no ha sido así, no ha sido así, me decepciona mucho, ¿no? Y es gente a la que yo respetaba, o sigo respetando mucho, obviamente, pero no estoy de acuerdo con ellos. Se cayeron precisamente de la admiración que les tenía, porque no vieron, según yo, objetivamente lo que tenían que haber visto en este gobierno, que hay muchos defectos, sí, los estamos viendo, tú mismo los dices, Julio, tú mismo, todos los tiempos que te oigo hablar sobre los defectos. Concuerdo contigo, Ayotzinapa, muchas cosas de seguridad, Chiapas, etcétera. Ya sabemos todos eso. Pero vemos las cosas positivas y es el problema con esta gente que se ha caído de mi pedestal. No ven lo positivo que ha habido. Y eso es también un gran problema. O sea, eso habla de que antes tampoco hablaban con la verdad, entonces, ¿no? Ujú. Bien, Horacio, gracias. Ya le toca, ya con mucho tiempo para pensar, reflexionar y seleccionar sus candidaturas a la caída del pedestal. A usted, don Fernando, ¿quién se le ha caído del pedestal? Hablo en términos reales, no me vaya usted a estar aquí malinterpretando. Ah, caray, no, pues estaba papaloteando, Julio, la verdad no hice la tarea como siempre. Es que ya no fumes de eso, Fernando, de veras, espérate. No, mira, Justo porque... sí, no, me ha pasado más en el ámbito de lo personal, de amigos muy queridos, gente con la que he hecho proyectos, ¿no? Algunos proyectos periodísticos, gente que he admirado en algún momento y que pues los hechos de la vida, ¿no? Te permiten ver que pues
que no era una persona admirable, ¿no? A lo mejor en lo público sí, que es lo que vemos siempre, sea a través de las pantallas, o sea, en un programa de YouTube, o en la televisión, o en el cine, vemos una imagen, pues, que no tiene que ver con la realidad de los días a veces, y eso decepciona mucho. Lo pienso más en el ámbito de lo privado, pero por supuesto que me ha pasado, y creo que me acuerdo mucho de un momento en la vida muy importante, que fue cuando pude conocer al poeta Jaime Sabines. Yo trabajaba en el periódico El Nacional, me avisaron que le iban a dar la medalla Belisario Domínguez. Mi amigo Jorge Claro León, fotógrafo, me invitó a ir a acompañarlo porque sabía que yo pues amaba la poesía de Jaime Sabines y moría por conocerlo. Y cuando estuve con él y le di la mano, y además no lo soltaba porque estaba yo muy emocionado, le decía que me daba miedo conocerlo porque pues temía que no fuera, que él no respondiera a la idealización que yo había construido sobre Jaime Sabines, ¿no? Que al final sí respondió, pues fue un señor entrañable conmigo, y me contó, bueno, es que es muy peligroso conocer a quien admiras, porque él justo cuando conoció a Pablo Neruda, pues llegó a su casa con un amigo que lo invitó con sus poemas bajo el brazo. Neruda no estaba en la sala de la casa, había más bien una colecta, una canastita que decía cooperacha para el canto general, colecta para el canto general, y subieron y resulta que entraron a una puerta y era un baño y estaba todo lleno de vapor y había una tina y en la tina estaba Neruda desnudo, bañándose, todo arrugadito, y dice Sabines que pues que en vez de saludarlo, dio unos pasos hacia atrás con sus poemas, y que fue una imagen tan desoladora que pues no es que se le cayera el ídolo por algo que haya hecho Neruda, sino simplemente por verlo en una situación tan decadente, por así decirlo. Pues sí, así están las cosas. Bueno, Ana Francis, vamos entrando antes de que nos linchen aquí en el chat porque no le entramos a las cosas serias. Pues sí, digo, pues bueno. Intensos, es viernes, Julio. Están Tranquilito. los Juegos Olímpicos. Mira, ya está, feminismo silencioso. ¿Qué onda? Ya ¿Ya me lo lo compré. viste? No, ya leí la introducción y voy en el primer capítulo. Ahí voy. Y sí, el Todavía no sé feminismo a dónde puede va. ser, y sí puede ser silencioso el feminismo, pues. Todavía no sé a dónde va. Hasta ahorita está Ujú. disertando sobre el ser. Diserta bonito. La introducción, como que un poco de las cosas que dice es, ahí les voy con mi verdad, porque soy esta persona que pasó por esto esta temporada y lo tengo que decir. Algo así, o eso interpreto yo. Me gusta mucho o me llama mucho la atención la dedicatoria que se lo dedica dice, a mi hermana Gabriela, a Laura Nieto, a mi Jesús Ernesto, el más resistente. Lo cual me llevó a pensar que sí se necesita mucha, ¿cómo se dirá? Pues mucha templanza, ¿no? En tanto mamá de alguien, para aguantar las cosas que le han hecho a Jesús Ernesto. Es decir, ha estado rudo eso. Y para no ponerse loca con eso, yo no sé si yo podría, y yo ni siquiera paría a mis hijos. Entonces, vete tú a saber de qué va. Y luego ya se arranca con una introducción o sea, en la introducción como que habla de que le han atravesado las cosas que a las personas que escriben sobre cosas que también les están atravesando las mismas cosas, Ujú. y en el primer capítulo estamos disertando sobre el ser. Llama la atención que toda su redacción habla de el hombre, o sea, las generalizaciones en masculino, y esas cosas a mí ya me estorban. Ujú. Y ya, hasta ahí voy, pero la siguiente semana les tengo un reporte más completo. Eso, muy bien, muy bien. Déjame pasaba con Horacio Franco, ya se No, nos fue Horacio aquí Franco. estoy. Ahí No, aquí estás. estoy, aquí estoy. Aquí Ah, estoy. oye, Horacio, pues un tema que es necesario abordar es el de la respuesta de los padres y madres de familia al reporte que el presidente López Obrador había publicado anteriormente. Una respuesta, desde mi punto de vista, dura, seca y, digo yo, proporcional a una serie de hechos que antecedieron a esa expresión tan dura de padres y madres de familia. Hoy es un día de marcha
por el caso Ayotzinapa y se acerca ya el próximo lunes la reunión con el propio presidente de la República y con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas de este tema? Respuesta de los padres de familia al reporte del presidente López Obrador. Horacio. Mira, primero que nada, López Obrador está muy seguro de lo que dice, o parece estar muy seguro de lo que dice. Los padres también están realmente están muy ofendidos, ofuscados, están muy decepcionados porque pensaban y todos pensábamos en verdad, que López Obrador lo iba a solucionar de una manera mucho más propositiva, ejecutiva, etcétera, etcétera, porque como bien dijiste, ¿no? Todos los militares que estaban presos, pues ya están libres, ¿no? Y que en un momento dado, tratando de entender la mente de López Obrador o el actuar de López Obrador como presidente ante un ejército que tiene que dejar o que ha tenido que tratar bien, demasiado bien para algunos, bien para mí, y darle lo que al ejército se había merecido, dijéramos, no nada más usarlo como parapeto, sino como mano de obra inteligente y buena, que lo hizo y no pueden decir que no, aunque se quejen, ¿no? Una militarización que no es militarización, o sea, la militarización yo la pondría entre comillas, que no es tal, sino es un recurrir precisamente a la Guardia Nacional para tratar de salvaguardar la seguridad que en muchos puntos de la República está verdaderamente hecha un desastre, ¿no? Bueno, y tratar tratar de ver la realidad de López Obrador, que en verdad está total y absolutamente como un San Sebastián. Si conocen la imagen de San Sebastián, un santo con las flechas, Sí. todas las flechas, así está como San Sebastián, con la prensa vendida, con la prensa corporativa, con la oposición, con los ricos, aunque verdaderamente esta noticia de la que se ha sabido, yo creo que debe de saberse más, ¿no? Que los ricos de México han duplicado sus fortunas de una manera tal que en verdad da vergüenza, pero que lo han hecho gracias a la bienaventura, la buena aventura económica que López Obrador y el gobierno de Morena han propiciado. Eso no lo podemos negar. Pero también los tienen contra. Tienen contra a los ricos, tienen contra pues mucha de la iglesia también, muchos de los poderes religiosos, tienen contra y tienen contra a 25% o 30% de la población mexicana que lo detesta y que lo odia. ¿Y crees, Horacio, que la postura de los padres de familia es justa o injusta? No, es justa también, es justa, es totalmente justa, porque ellos quieren la verdad. Quieren la Pero verdad y han señalan que tenido el los presidente medios. los engañó y los traicionó. Sí, es justo para ellos. Y también López Obrador es justa para él como gobierno. Entonces, Dos aquí hay una justicias. cuestión, son dos justicias que no van a conciliarse si López Obrador, como el San Sebastián, el que describo, no va a tener miedo de tener al ejército como otra flecha más de San Sebastián. A eso me refiero. O sea, López Obrador tiene mucha gente en contra muy poderosa y no le convenía en sus años de presidencia tener en contra el ejército a gente como Cienfuegos, etcétera, etcétera. Todo el mundo no nos explicamos, o no lo explicamos, pero no lo justificamos. Yo no justifico eso y muchas cosas de López Obrador que ha hecho, como nombrar de embajador aquí en Ordaz, o Ana Pavlovich en Barcelona y en Madrid, no lo concibo, no lo justifico, lo entiendo políticamente como jugadas políticas, pero yo como ciudadano lo siento mucho, admiraré siempre a López Obrador hasta el final de mi vida, pero no justifico que haga esos movimientos, no justifico muchas cosas como esta, ¿no? Pero lo entiendo, ¿por qué? Porque si a López Obrador se le viene el ejército encima como otra flecha de San Sebastián, entonces sí estaría muy peligroso para la sucesión y para la cuestión de la sucesión tersa y suave que se pretende dar con Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum va a tener un papel ahí, como San Sebastián, pero al cuadrado, porque va a tener todo eso, el estigma de López Obrador, que no es un estigma que le deja a él, pero es un problema anquilosado con los años y ya como un cáncer en la política ya lo de Ayotzinapa. Bien, Horacio, gracias.
Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de la respuesta de los padres de familia al reporte original del presidente López Obrador? Insisto en que los padres de familia dijeron que el presidente López Obrador los había engañado y los había traicionado y que las víctimas eran ellos, no el propio López Obrador. Fernando, tu opinión, por favor. Bueno, yo creo que evidentemente tiene razón en que las víctimas está muy claro quiénes son y que han sido no solo víctimas, sino que han sido revictimizados incesantemente, ¿no? Tampoco creo, ahí sí no creo que tengan razón en el sentido de que el presidente los haya engañado, traicionado. Creo que el presidente ha dicho lo que sabe y en todo caso creo que la acusación tendría que ser de que falló en la promesa que hizo y que no pudo no solo él con la voluntad política que tuvo, sino que no se pudo dentro del ejército, que no se pudo ir más lejos en otros terrenos de la investigación, ¿no? Porque pareciera que solo falló López Obrador y no, pues en realidad ha fallado todo, ¿no? La carta del presidente explica y no creo que esté ocultando nada. Tiene momentos también muy desafortunados que se le pudo haber ahorrado, ¿no? No veo qué tenía que hacer Claudio X González ahí, o Lea Limón, o personajes que ni al caso. Ahora, Fernando, ellos dicen no que haya fallado, sino que le lavó la cara a los militares, que hubo protección, encubrimiento a los militares. Sí, eso es en lo que yo no... no siento que sea una traición, sino creo que es por un lado la información que tiene el presidente y por otro lado que no, sí, efectivamente no quiere confrontarse con las Fuerzas Armadas de las que es comandante supremo. Creo que podría reconocer lo que sí se sabe, ¿no? Porque yo sé que hay muchos que dicen, bueno, el ejército tuvo que ver en la ejecución. No, lo que yo sé, y no lo sé por el gobierno, sino lo sé por las investigaciones, desde John Gibler hasta el documental de Temoris Greco, su hermano Coista, todo el equipo que hicieron Mirar Morir, pues que el ejército estaba enterado, que el ejército supo, que el ejército miró morir a los jóvenes. Eso lo sabemos, eso lo sabe el presidente. Eso no creo que sea un tema de Anabel Hernández o de los ataques a su gobierno, y eso no lo está reconociendo el presidente. Y eso bueno, él como cristiano sabe que la omisión es un pecado, y quizás ellos no ejecutaron a los jóvenes, pero por supuesto que cometieron una falla, un delito, un algo, no sé cómo llamarlo penalmente, pero sin duda es una omisión gravísima y estaban enterados y está documentado. Entonces, bueno, yo creo que ahí los padres tienen todo el derecho de seguir haciendo su reclamo. No coincido en que haya dos justicias. Yo lo que creo es que si hay la acusación de traición y de engaño, no estoy seguro que sea así. Creo que el presidente se está pegando estrictamente a la información a la que él le quiere dar prioridad, que él está dejando de lado cosas que todos sabemos que estuvieron ahí presentes y que no pudo. Creo que yo más que de traicionar o de engañar a la gente, lo acusaría en este caso a su gobierno y a la parte que lo ha intentado, porque me queda claro que lo ha intentado con mucha mayor voluntad que otros gobiernos, pero que se ha enfrentado a muros contundentes, pues que no pudo, que no se pudo. Y yo no más aventaría la bolita para allá, a mí me frustra, creo que no pudimos todos, ¿no? O sea, no más es, miren, ese güey no pudo, no pudimos como sociedad encontrarle la verdad a ese tema tan doloroso. Bien, Fernando. Ana Francis, sobre el tema, el señalamiento de los padres y madres de familia, en términos muy directos que lo han hecho ellos. ¿Qué opinas? Pues, ni modo de decir que no tienen un punto, pues, ¿no? Lo difícil de pronto de estar hablando justamente de víctimas tan victimizadas o tan revictimizadas como son las familias de Ayotzinapa, pues es que tienen derecho a gritar y tienen derecho a reclamar y tienen derecho a decir esas cosas que tienen, que probablemente no sean en su justa dimensión, pero tienen derecho porque no se les ha resuelto. Y en ese sentido, pues el principal, digamos, el
el responsable de más alto nivel al que pueden llegar para que se les resuelva es el presidente y no se les ha resuelto. Entonces, en ese sentido, pues tienen un punto. Ahora, yo quisiera irme a la mañanera de hoy, que estuvo muy interesante, a la hora que a Rosa Isela le llovieron todas las preguntas en relación a lo del mayo y etcétera, que fue un momento muy particular, ¿no? Y estuvo, responde, y la prensa estuvo pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y por aquí, en esta técnica que tienen ustedes los periodistas de te lo pregunto de 8 maneras a ver por dónde caes, pues, ¿no? Y hubo un momentito en donde algo le preguntaron de la relación con Estados Unidos y ella habló de que la relación con el gobierno es muy buena, pero no con todas las instituciones. Y me parece que se estaba refiriendo a la DEA, pues, ¿no? Y no es la primera vez que el presidente hace la diferencia y que nos pone a pensar y nos dice cositas con respecto a qué es la DEA, para quién trabaja. Si no trabaja para el gobierno de Estados Unidos y no trabaja para la gente y no trabaja para el bien común, entonces, ¿para quién trabaja? Y luego tú estabas haciendo este recuento hace un ratito de lo de Kiki Camarena y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el personaje de la DEA hoy día? Porque también una cosa es la DEA de hace 30 años, de hace 20 años y otra cosa es hoy día. Claro. ¿Y cuál es su relación con la compra-venta de drogas, etcétera? Y es muy particular, a mí me parece que lo que resalta el presidente, lo que está detrás de todo esto es que nos dice, no es que el ejército, que sí lo ha dicho, es decir, que el ejército tiene fallas de omisión. No me parece que, creo que no lo dice específicamente en esta carta, pero lo ha dicho. Sus fallas son de omisión, no es que, o sea, sí se hicieron pendejos, con el perdón de mi francés. Pero ¿quién está arriba? Es decir, ¿quién dio la orden? ¿Quién no? O sea, si es esta confabulación entre los... Pero no es solo eso, Ana Francis, sino no entregar información, llegar a la barrera militar, el impedir que haya una verdadera justicia, la salida de los generales. Un poco la afirmación, pero la afirmación del presidente es que no, es que sí ya entregaron toda la información. Esa es la afirmación hasta donde entiendo. Y ahí es donde, sí o no, es decir, no lo sabemos. Y dos, o sea, me parece que hay un algo ahí que no alcanzó a entender. Eso, que no alcanzó a entender. Y me pregunto seriamente, ¿qué es la DEA? Bueno, sí, la DEA, pero estamos en el otro tema, en el de la carta de los... Claro, pero estamos en eso, pero no estamos, o sea, estamos en eso, pero tiene que ver. Pero yo creo que tiene que ver. ¿Y qué es la DEA? ¿Y quiénes son agentes de la DEA en México, etcétera, no? Y yo no sé, es decir, no sé si el presidente... O sea, dices que lo de la DEA tiene que ver con lo de los 43. Sí, pero pues la verdad es que yo no soy periodista. Yo soy una intérprete de la realidad, una lectora de la realidad desde hace muchos años. Pero a partir el personaje de la DEA, o sea, si el personaje de la DEA no, o sea, ¿para quién trabaja? ¿Me explico? ¿A quién le conviene que pensemos que el ejército es radicalmente culpable y no bastante culpable? No sé si me explico la diferencia. Ajá. Entonces, yo me hago estas preguntas junto con el presidente. No necesariamente tengo respuestas y probablemente estoy soltando ideas así. Y sí me parece que una de dos. O el presidente no nos puede decir más por razones que tienen que ver con cosas que no entiendo y que no están fuera de mi alcance. O está mintiendo. Yo no creo que mienta. Bien, bueno, vamos a tocar otro tema, pero yo sí ya no voy a repetir lo que he dicho en todos mis espacios acerca de mi consideración personal, que es totalmente solidaria con la postura de los padres y madres de familia y la coincidencia en que ha sido desmontado intencionalmente el aparato que el propio presidente López Obrador en su momento instaló para tratar de esclarecer la guerra sucia, temas como el de Ayotzinapa y los desaparecidos, y que sin embargo no ha habido hasta ahora ningún hecho que muestre avance en ese terreno, sino al contrario, una insidiosa forma de ir desmontando esos aparatos y que son provocaciones que hoy tratan de responsabilizar a los padres y familiares de los 43, a los abogados y a los activistas de un fracaso que debería de haber investigado y entregado resultados el presidente López Obrador, quien como candidato y como presidente se comprometió
a abordar esos temas y me niego a pensar que nuestra sociedad y nuestro sistema político y económico sea rehén de los militares y que debamos privilegiar la eficacia y la presunta gobernabilidad, que entonces no sería gobernabilidad si fuera rehén de uno de los factores de poder en este momento. Bueno, ese es el punto. Yo no creo que... Uno por uno. Espérense, déjense Sí. venir para decirlo en uno, Mondrigo. Déjense en sí. Respeten al señor que ya tiene sus años. Y sus canas, mira. Buscando. Totalmente de acuerdo contigo, Julio, pero entonces ¿a qué le atribuyes ese? O sea, es que estoy totalmente de acuerdo, es logiquísimo lo que tú dices y estoy de acuerdo con los padres de Ayotzinapa. O sea, ellos quieren justicia y es muy triste que no se les haya hecho justicia después de tantos años. Ok, pero ¿a qué le atribuyes tú que López Obrador haya tomado esa actitud? ¿Hay alguna cosa en la que le podamos atribuir más que la que yo le atribuyo, que es precisamente el hecho de que no se le quiere que se le caiga el edificio con los militares en su contra? ¿O qué más puede ser, Julio? Pues el hecho de que son el poder constitutivo de la realidad mexicana, que aunque se niegue lo de la militarización, desde mi punto de vista, es una militarización plena y una de las peores herencias que vamos a tener del gobierno del presidente López Obrador es dejarnos ese ejército tan empoderado que al mismo tiempo es intocable. Y creo yo que en Ayotzinapa se muestran las complicidades de los poderes policíacos, militares y gubernamentales de diversos ámbitos, desde luego principalmente Enrique Peña Nieto y Salvador Cienfuegos, pero que es tal la complicidad de factores que le dan estabilidad, entre comillas, a este sistema, que resulta imposible destrabarlo, pero al mismo tiempo resultaría imposible que verdaderamente pueda haber una mejoría si se mantienen esos nudos de complicidades sistémicas. Ya me eché un rollo, pero los que deben hablar son ustedes. Tienes razón, sí, tienes razón, totalmente. Yo no creo que, yo no coincido tanto con Julio, ya te lo he dicho, siento que si bien hay un gran poder que se le ha otorgado o una gran presencia en muchos niveles al ejército durante este gobierno, sí creo que es muy diferente una militarización como la que vivimos en el sexenio de Calderón, donde los militares estaban en labores militares de amedrentamiento, no solo de ciertos grupos militares, sino de la sociedad civil, a utilizar la fuerza de trabajo que implica las Fuerzas Armadas, que son una enorme fuerza de trabajo, y utilizarla para labores extramilitares como la construcción de trenes, aeropuertos, etcétera. Por eso difiero de ese punto tuyo, Julio, pero lo que creo también es que yo no percibo con esta carta del presidente un carpetazo o una especie de cierre histórico, como en el caso de cuando Murillo Karam presentó su informe. Es decir, no sé desde dónde dices tú que se está desmontando todo, porque yo lo que creo más bien es que está quedando claro que él, en su compromiso como presidente, no está logrando dar o cumplir esa promesa, ¿no? Pero no veo que se vaya a desmontar, digamos, la lucha que está empujando desde muchos sectores, no más desde el gobierno, si es que, como tú dices, no lo fuera o estuviera traicionando, estuviera engañando, estuviera bloqueando, pero pues no nomás viene de ahí esta lucha por esclarecer el tema de la guerra sucia o por saber dónde y qué pasó con estos muchachos. Creo que esto se viene empujando desde muchas trincheras sociales y bueno, pues lo que el gobierno no está logrando hacer, lo tendrá que seguir tratando la siguiente administración y lo tendrá que seguir empujando, pues, toda esta parte de la sociedad que está muy pendiente, que sigue muy pendiente y que no creo que piense abandonar el tema, aunque el gobierno, aunque tuvieras toda la boca llena de razón y el gobierno estuviera haciendo eso que dices, de desmontar todo ese aparato, pues ¿cómo a estas alturas del partido, Julio, si somos un montón de personas las que empujamos que estas cosas estén sucediendo? Bien, Fernando. Ana Francis, ¿querías decir algo sobre este tema? Sí, agregar que creo que yo coincido contigo en que no podemos resignarnos a no saber por un asunto de la gobernanza y por un asunto de estabilidad y etcétera. No podemos resignarnos a no saber. O sea, no podemos cejar en el intento de saber, de averiguar. Por eso digo que los padres tienen razón en función de que hasta que no les digan qué pasó y dónde están sus hijos, tienen razón.
y se acabó. Coincido con Fernando en que no hay un carpetazo como tal, pero sí quisiera agregar también el mapa internacional, es decir, México en estos momentos está en una determinada circunstancia bastante en paz, con Estados Unidos como está, con lo que está pasando, con China diciendo, pues aquí ustedes no saben hacer la paz, con permiso, ahí les voy y me reúno a los 14 grupos de Palestina y no sé qué, y les voy a enseñar cómo se hace la paz, que China es un factor que conocemos pero no conocemos, es decir, no conocemos en términos de política internacional un montón de cosas, ha sido un personaje bastante misterioso. Tenemos los operativos que se hicieron estas semanas en relación a estas grandes bodegas de productos chinos en donde se les está diciendo, sí, pero no se pasen de verduras, ¿no? O sea, sí se vende, pero no se pasen de verduras. En fin, México está en la oportunidad histórica de ser un espacio de paz a nivel internacional para que cualquier país pueda conversar aquí. Es decir, Estados Unidos y China podrían conversar en México, no sé si me explico, conversar comercialmente hablando en México. Y eso es muy importante. Pero para que todo eso ocurra, necesitamos que nadie interfiera en nuestra gobernanza local, es decir, necesitamos que nuestro ejército no esté intervenido por ninguna fuerza extranjera, como es probable que sí esté intervenido en prácticamente todos los países de la región latinoamericana, porque esa ha sido la usanza de nuestros vecinos del norte, sus usos y costumbres. Entonces, es un lugar complejo y en medio de todo eso, pues el primer sexenio de una mujer. Entonces, está cañón. Y claro, pero de todos modos, los papás necesitan saber qué pasa con sus hijos y México necesita saber qué pasa con sus hijos. Y sí, necesitamos verdades manifiestas y aceptación de responsabilidad con respecto a la mal llamada guerra sucia, con respecto al 68, al 71 y a tantos y tantos otros eventos. Todo eso al mismo tiempo. Por eso digo que es complejo. Y que el ejército sea transparente, eso que ni qué Sí, también, sí, por pues sí. supuesto, ¿no? Y los gays Bien. tengan lugar, todo eso tiene que pasar. Sí. Muy bien, nos quedan 13 minutos, así es que los convoco a No. lidiar con valor en esta parte final con un tema que se nos queda, que es la detención, entrega de el Mayo Zambada y de un hijo del Chapo Guzmán. Ya sé que es mucho lo que se puede decir, pero les convoco a que consideremos que nos queda ya poco tiempo. Pueden ser unos 3 minutitos de cada quien y luego un minutito de postrecito. Horacio, 3 minutitos, por favor. Es mucho lo que se puede decir, pero es más lo que se puede especular. Y en eso caímos en una gran trampa todos, de especular y especular y especular. Y si hay mafia ahí metida en esto, gente del cártel Jalisco Nueva Generación metida en esto, la DEA metida en esto, el mismo gobierno mexicano metido en esto. Los que van, o sea, coincido plenamente con Jesús, al que hace ratito tú entrevistabas, que con Jesús Esquivel, realmente los que se van a poner a temblar son todos los exgobernadores y presidentes de México anteriores. Y que sí, en un momento dado, pues al soltar la sopa, ¿no? A, Mayo Zambada y este otro, el hijo, más el Mayo Zambada, obviamente, que pues pues es una pieza, una presea, de veras, es el premio mayor, pues van a caer muchos se va a saber. Ahora, que la DEA es totalmente funcional al narcotráfico y a la cuestión del empoderamiento de los capos gringos, no de los mexicanos, pero del empoderamiento a partir de la distribución de drogas, no por mexicanos, sino por gente que está coludida con la DEA, no nada más por mexicanos, sino por gente que está coludida con la DEA. Evidentemente, pues ahí ya se sabe es que esto no tiene, o sea, podrán detener a cualquiera y acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación y con el de Sinaloa y con todos los cárteles y todo, pero la drogadicción no se va a acabar, punto. Este negocio no se va a acabar, como no se van a acabar las guerras, como no se va a acabar la trata de personas, como no se va a acabar la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque son negocios que dejan muchísimo dinero y que finalmente tienen a la humanidad, en verdad, tienen a una gran parte de la humanidad adicta a todo esto. Y pues no se va a acabar, no se va a acabar la manipulación de las masas, no se va a acabar en fin, hasta que venga una inteligencia artificial superior y ya de plano acabe con nosotros, porque en verdad
esto está de no acabarse nunca. Bien, gracias, Horacio. Vamos, 3 minutos de postrecito, Fernando, perdón, de comentarios sobre este tema del Mayo y el hijo del Chapo. Fernando Rivera, por favor. Bueno, de entrada hago notar que volviste a los memes, Julio, porque cayó el Mayo en julio Sí, y ya claro. Sí, es cierto. están las redes Sí, es reventando. cierto. Sí, sí, sí. Oye, Aunque Julio, ya pero te me estás veo muy dando un quien acabado. vive con, pero te estás dando un quien vive muy importante con Julio Iglesias. Eso no es menor para tu carrera artística. Estamos Eso no es al menor. uno frente al otro. No, no, no. Aunque ya Julio está muy acabado porque ya está por terminarse y heme aquí como plena testificación. Fernando, adelante, por favor. Pues mira, creo que el señor y el Chapito estaban buscando una especie de sistema para el retiro, una especie de lugar donde pasar sus últimos días. Parece que fueron ellos los que buscaron esa negociación y no una captura como están presumiendo en el gobierno de Estados Unidos. Pero lo que sí puedo decir es que si hubiera unas Olimpiadas del narco, ¿no? Y hubiera competencias como tiro con narco o inhalamiento de cocaína o forjamiento de churro olímpico, créeme que en ese mundo como que a nadie le ha afectado que caiga el mayo o que caigan 10 mayos más y junios y julios y agostos, porque pues es una estructura la que mueve el negocio del narcotráfico que ya es inmune a eso de lo que Felipe Calderón hizo un deporte que era la captura de grandes capos y líderes del narco, que cada semana capturaba uno y ningún cocainómano sufrió desabasto, como sufrimos desabasto de agua aquí en la Álvaro Obregón, en Tetelpan específicamente. Entonces, pues sí creo que es una buena nota para comentarla en los espacios periodísticos por la trayectoria, ¿no? Que además se va invicto, ¿no? Si se entrega él, como parece que fue, si se entregó él, pues en realidad es un capo que se va invicto, que ganó todas, que se salió con la suya siempre y que pues básicamente se va al asilo Mundet de los narcotraficantes, que es una cárcel gringa donde supongo que habrá negociado tener una habitación con vista al mar. Sí, ya me imagino. Habitación con vista. Muy bien, Fernando. Ana Francis Moore, por favor, sobre este tema. Pues nada más mi comentario de, insisto, en la DEA, ¿no? No sé si se acuerdan de esa serie gringa que se llama Scandal. Buenísimo. Y que pues sí hablaba como de una cierta institución medio paralela, pero medio paramilitar, pero medio, ajá, que nada más estos tres en el mundo sabemos, pero esa organización es la que realmente domina este PEX y tiene espías por todos lados. Pues yo me pregunto, ¿qué es la DEA? Me pregunto quiénes son agentes de la DEA que estén en México, que sean personajes públicos o no. Pues me lo pregunto, la neta. Y ya. Sí, y ya. Bueno, ¿y ahora qué hacemos por andar aquí? Ya nos quedan Pues 7 minutos. El pues el postrecito, postre, ¿no sí. dijiste? Sí, sí, sí. Horacio Franco, postrecito italiano, por favor. Sí, Ana Tengo Francis. dos postrecitos italianos Postre. todavía. Italiano, viene el postrecito. Sí. Italiano. El lunes se estrena la gran exposición. Bueno, primero es el concierto del 1 de agosto en la sede de la Embajada de México en Roma. Voy a tocar también un programa con flauta sola, Joyas Indómitas del Barroco y Contemporáneo. Voy a estrenar una obra la obra del compositor Adi Corpus, que compuso para mí esta joya preciosa, y voy a tocar también música indígena. Y el otro, eso va a ser en la sede de la Embajada el 1 de agosto a las 19:30 horas. La entrada es libre, así que ojalá que puedan ir también en esa sede. Si investigan dónde es, porque yo no tengo, yo estoy ahorita en la residencia, pero no tengo el dato de la sede de la Embajada. Pero bueno, otra presentación que tengo también es en la Scuderia del Quirinale, che se inaugura esta exposición Tlapizzali, riti e suoni del Messico antico. Tlapizzali es una flauta
indígena. Ujú. Y va a estar padrísimo. Lo estrenamos el 29, va a ir, creo que va a ir, está el presidente del gobierno italiano ahí, con el embajador, y va a estar la canciller, pero no va a poder venir, y van a estar una serie de instrumentos que yo he tocado ahí en el Museo de Antropología, que me han prestado. Está maravillosa esa exposición. Ojalá que puedan ir aquí en la Scuderia del Quirinale en Roma. Bueno, muy bien. Fernando Rivera Ándale. Calderón. Sí, ándale, sí, no, está. Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor. Bueno, dos postecitos, uno que tiene que ver con lo vivencial y otro con una invitación. Fíjense que les tengo que contar algo que me pasó. Hace unas semanas empezó a llegar un colibrí aquí a la ventana donde trabajo y desde donde transmito, y empezó a construir un pequeño nido, pues con una especie de arnés, desde donde supongo que subían material para construir el edificio. Construyó un nido muy bonito y muy resistente que ha aguantado los vientos y las lluvias, y se instaló ahí un tiempo. Y yo, como vi que tenía manchitas blancas, pensé que era macho y le puse Piquitos. Pues resulta que Piquitos esta semana se convirtió en mamá de 3 pequeños colibríes así, pero que son unas cositas de este tamaño. Entonces yo soy, como me imagino que el papá se fue por cigarros a Hong Kong, pues ahora he adoptado pues la posibilidad de ser el papá adoptivo de estos pequeñitos. Entonces la mamá De ahora, los piquitititos. sí, los piquitititos, que están hermosos, y que aunque tienen mi ventana hecha un cagadero, porque pues ahora todo lo que cae ahí, lo asumo con estoicismo y con amor, porque todavía hay milagros cotidianos como ese en esta ciudad, y hay que verlos y hay que valorarlos. Así que les comparto mi alegría por ser papá de unos pequeños piquitititos. Ahora eres ¿Tienen papá dónde colibrí. comer? Oiga, pero ya ¿Tienen dónde estamos, comer? ¿Les pones agua amigos, con Claro. azúcar para que coman? Perfecto. quiero Agua. hacer la pausa para comentarles, porque a mí me pasa lo mismo con los pajaritos que llegan a mi balcón. Todas las mañanas estamos mi esposa y yo con el cafecito viendo pajaritos. Comentarles que ya estamos en esa edad en la que esa actividad nos parece un verdadero milagro de la existencia. Ey, Lo comento. Fernando Rivera, ¿ya es el paso de los años? Siempre he sido clavado en la naturaleza, la verdad. ¿De veras, desde chavito? Sí, yo de niño tenía la fortuna de tener un pequeño jardín en la casa de mis padres, en la parte de atrás, y cuando me regañaban, que era muy frecuentemente, yo me subía a mi jacaranda, tenía como 2 o 3 pisos, y me subía hasta arriba, y ahí me pasaba horas escondido, feliz, observando ahí los animalitos y los pájaros, mientras mis papás me gritaban por toda la casa, y yo ahí como que cobraba venganza, porque decía, ahora que sientan lo que es haberme tenido y luego perderme, y regañarme además, pero además siempre me gustó estar en los árboles. Me comunico bien con las aves, y bueno, pues esto es una demostración, no tiene que ver con mi vejez, sino con mi vocación naturalista, como Horacio, ¿tú tienes vocación naturalista? ¿Gatos, perros, colibrís? No, sí tengo muchos pájaros allá en la terraza, en la casa, llegan, y a los colibríes yo los alimentaba con jarabe, pero llegaron las abejas y me comentaron que era un crimen para las abejas, porque las abejas no resisten ese azúcar, y no sé qué pasa con las abejas. Se vuelven Tendrían que diabéticas. haber explicado bien. sí. Pues no sé, pero no sabes también qué pasaba, que se metían a los comederos y se morían ahí. Entonces yo dije, no, yo no voy a dejar que se mueran las pobres abejas. No sé qué pasaba, pero finalmente ya no les pongo, y ya llegan a las flores nada más y comen ahí las florecitas. Pero tienes que tener flores con néctar para que lleguen los colibríes y se la coman. Por eso van a tu casa también. Bien. Ana Francis, postrecito, por favor. Postrecito no tan bucólico, pero se les invita cordialmente. El Festival Internacional de Cabaret, hoy me dijeron que arranca ya el 8 de agosto en el Teatro de la Ciudad. Me parece, o supongo y sospecho, que Cecilia Sotres y Nora Huerta en Tanto Rey y Las Chulas harán algún tipo de numerito en la inauguración. Entonces pues voy a ir a verlas porque me gusta mucho verlas, y habrá muchas cosas. No tengo ni idea de cuál es la programación del Festival de Cabaret, está absolutamente desconectada, pero sí sé que sus redes son Festival Internacional de Cabaret y la página es Festival Internacional de Cabaret. Entonces para que lo visiten y lo vean, porque la verdad es que es bien bonito el festival, y ya se arranca el 8 de agosto.
Ey, perdón, Muy- sí. yo olvidé, nada más hablando de festivales, esta semana que viene es el Festival de la Guitarra en Paracho, Michoacán, son las jornadas de Ah, investigación sobre guitarras, guitarristas, guitarreros y demás. Me invitaron a mí a dar una conferencia, una clase y a dar un concierto. Estaré ahí entre el 31 y el 2 de agosto en Paracho, Michoacán, para toda la banda que nos escucha allá. ¡Qué Y bonito! regresando, pues será el concierto que daré con mi amigo Manuel García desde Chile en el Teatro de la Ciudad el 9 de agosto. Es parte como de esta misma cosa guitarrera, bohemia que estamos armando mi amigo Manuel García, chileno, y su servilleta. Así que los invito, si están en Michoacán, pues al Festival de la Guitarra de Paracho, y si están acá en la Ciudad de México, pues al Teatro de la Ciudad el viernes 9 de agosto, ahí a el concierto de Manuel García y su servidor. Bueno, muy bien. ¿Te das cuenta, Ana Francis, que tomó doble postre nuestro comensal Rivera Oh, Calderón? sí. Pero Está como bien. el primero fue sobre los pajaritos y los Y los colibríes y pajaritos. así, Sí. y exhibimos nuestro lado bucólico y enternecedor, yo también les pongo su, ¿cómo se llama? Su alpiste. Ajá. Son muy simpáticos. Sí, la verdad es que me hacen la mañana. Entonces, Bien. pues ya estamos en Bueno, esa edad, amigos. ya estamos. Horacio, gracias, que sigas bien allá en Roma. Gracias. Gracias, Fernando Rivera con los colibríes. Gracias, Ana Francis, que sigas adelante ahí con buen internet. Y a los tres nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós, Gracias, amigos. amigos. Chao. Adiós.